empezó el libro. Gloria a Dios. Pues de eso se trata. Cuando Jesucristo estableció la iglesia en la tierra, estableció su carácter, su amor. Y de eso consiste el cristianismo. Es el único movimiento, digamos, y religión, porque religión no es esa palabra, está una sola vez puesta en la Biblia, religión, pero si decimos religión es la única que expresa amor. Amor, que tú te sientas amado y que puedas expresar amor hacia el prójimo. Por lo tanto, estamos en una iglesia que podríamos decir verdadera, porque si ustedes piensan en otras religiones, en otros grupos, hay egoísmo y no se predica el amor de Cristo, el amor de Dios. Por lo tanto, podemos sentirnos privilegiados de poder estar trabajando para un Dios de amor y transmitir ese amor de Dios en vez de nuestro corazón al prójimo. Mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, tenemos esperanza de que haya provisión en todos los hogares del mundo. Cuando la iglesia sea destruida, que hoy día sabemos que el cristianismo está siendo masacrado, no se dice nada en las redes sociales, nada. La ONU no dice nada. Pero la venganza de estos grupos terroristas que creen que están haciendo la labor para Dios es el odio hacia el cristianismo y hacia todos los que no estén de acuerdo con su profesión, lo que profesan, ¿verdad? Entonces, el cristianismo está en peligro, el amor de Dios que estamos representando aquí a Jesucristo está siendo perseguido también y no defendido, simplemente ocultado y silenciado. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos que somos, seguimos reflejando su presencia en la tierra. Seguimos teniendo la unción del Santo de los Santos, del Hijo de Dios. Toma autoridad porque lo que crees es verdad, es fiel y nos ha prometido una vida eterna sin aflicción, sin enfermedad, sin lágrimas. Pero mientras estemos en la tierra vamos a seguir brillando. Aunque sea perseguida la iglesia y nuestros hermanos estén en las moradas celestiales, porque lo más duro del mundo, de lo que sucede aquí, es la muerte, ¿no? Pero para el cristiano sabemos que pasamos a dormir y a una vida mejor. Entonces tampoco nos aterroriza la muerte física, porque tenemos eternidad. Tenemos que estar al tanto de todas estas situaciones que están pasando en el mundo y orar con nuestros hermanos cristianos que no tienen la defensa de sus países ni de nadie en este globo terráqueo. No lo defiende nadie. Mientras tanto, nosotros entendemos que estamos en la verdad. Si amamos al prójimo, estamos en la verdad. Hoy voy a predicar sobre el apóstol Juan. Ustedes saben que Jesucristo tuvo cerca suyo a 12 apóstoles, ¿verdad? Uno era diablo, traidor, y uno de ellos se autodenominó el discípulo amado. Muy bien, el apóstol Juan. Ese apóstol que le seguía los pasos a Jesús y Jesús siempre lo escogía a él en misiones específicas. ¿Qué es lo que sucedía con Juan? Ustedes ya saben que yo siempre predico las epístolas paulinas, pero el apóstol Juan, el apóstol del amor, predicó sobre el amor y
apóstol Juan al lado, recostado. En todos los cuadros, ¿no?, de la Santa Cena, el apóstol Juan está recostado en el pecho de Jesús. Y hoy deseaba hablar sobre esa revelación que tiene Juan. El apóstol Juan lo dice muy claro en la epístola de Juan. Sabemos que está el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es cómo el apóstol Juan redacta la vida de Jesús, cómo lo vio desde su ángulo de amor. Y nosotros vemos en San Juan cómo él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él retiene palabras de amor, palabras como la de San Juan 15, que es la palabra de David, San Juan 10, que es la palabra del buen pastor. Siempre da esa perspectiva de amor, que nuestro Dios es un Dios de amor y nos ha manifestado su amor a través de su Hijo Jesucristo, sirviendo al prójimo hasta la última gota de su sangre, que nos redimió a todos y nos introdujo en su redimido. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar un poco lo que dice Juan. Y dice la primera epístola, que ustedes saben que las epístolas son cartas, pero es muy curiosa esta carta, porque no tiene destinatario. Si ustedes van a las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, tienen destinatario. Por ejemplo, a los colosenses, a los efesios, a los gálatas, a los corintios, pero esta carta no podemos distinguir quién sería el destinatario. Entonces, un poco puede confundir, porque decimos, ¿a quién se dirige Juan? ¿A los creyentes o a los no creyentes? Como que uno puede pensarlo y especular bastante. Por eso necesitamos ver los versículos muy detalladamente y descubrir entre líneas a quién le está dirigiendo esta carta. Porque a veces nosotros leemos algo de las Escrituras y decimos, pero si yo no estoy perdonando, yo estoy salvo, ¿por qué dice esto? Entonces sabemos que se está dirigiendo a la persona que no está a salvo. Espero poder explicar. Pero la primera, el saludo que dice Juan, lo expresa de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Esta primera parte de esta carta, Juan está diciéndole a estas personas lo que yo he visto con mis ojos, lo que he palpado, y como dije recién, ¿qué hizo Juan? Lo palpó a Jesús, estuvo en su pecho, lo que he oído de él. O sea que el apóstol Juan es la fuente directa de ver a Jesús y transmitirlo en su epístola. Porque sabemos que muchas veces la gente no se queda con la fuente, sino que cree en las tradiciones. O sea, que cuando una persona cree en Dios, cree ¿por qué? Porque Juan, vamos a hacer un ejemplo, Juan tuvo un discípulo, el discípulo tuvo otro discípulo, el otro discípulo tuvo otro discípulo, y así por las generaciones hasta que se tergiversó la verdad. Porque ustedes saben el teléfono descompuesto, ese juego que hacíamos de niños, decíamos algo aquí y mientras pasaba ya llegaba
el mensaje mal. Entonces, aquí podemos estar bien seguros de que lo que dice Juan lo vio, lo oyó y lo palpó. Y tenemos que también entender que la tradición, que justamente la tradición es la deformación de la verdad. Jesucristo en una oportunidad, no lo pasé. Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos que coman, ¿verdad? Y ellos se comieron y no se lavaron las manos. Y vinieron los fariseos y los religiosos y los empezaron a acusar y los empezaron a condenar. Y Jesucristo les dijo: qué bien que hacéis vosotros de tergiversar de la verdad por vuestra tradición. ¿Cómo hacéis que la verdad no sea lo que Jesucristo dice, sino que la tradición lo destruye todo? La tradición. Qué bien que lo hacéis. Esto está en un pasaje de los evangelios, pero se lo voy a decir en otra oportunidad. Y Jesucristo mismo que dijo que la tradición invalida, le quita valor al verdadero mandamiento. Por eso tengamos cuidado de las tradiciones, porque a veces se nos han transmitido y no es la fuente misma de la verdad. Y por eso tenemos las escrituras, para que nadie nos engañe, ni siquiera la tradición. Y aquí el apóstol Juan está diciendo: yo lo he visto, yo lo he palpado, yo lo he oído y les estoy hablando. No sabemos, como dije, a qué público les está hablando, tal vez son creyentes o no, pero a medida que vamos estudiando podemos captar si son creyentes o no. Entonces vamos a seguir. Este es el mensaje que hemos oído desde el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Aleluya. Y no hay ninguna tiniebla en él. Ya con este versículo puedo estar hasta las 3 de la mañana enseñando. Necesitamos confirmar en nuestros corazones que Dios es luz. Y la luz es un gran beneficio para toda la humanidad. Sin luz es el alimento. Sin luz estamos en la oscuridad, en tinieblas, ciegos, desnudos, enfermos. Las tinieblas es lo contrario de la luz. La luz es el amor de Dios, es la manifestación de su bondad hacia la humanidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y por eso, cuando escuchamos a gente decir que Dios me enfermó, que Dios me mató a alguien, que Dios esto, que Dios me, y lo culpan a Dios, está en las tinieblas. Es por las tinieblas, por el ejercicio del mismo Satanás operando en el mundo. Dios es luz, es vida. Por eso resucitó, para demostrarnos que Él está en contra de la muerte, de la enfermedad, de la tribulación, de las lágrimas. Por eso nos vino a traer amor y misericordia y gracia y ampararnos bajo su sombra, como dice el salmista. Dios es luz. Y esto lo vio el mismo Juan en su Maestro, en su Salvador Jesucristo. Y dice, pero, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, si tú estás en luz, a veces las personas dudan, ¿seré? ¿De verdad? Cuando venga Jesús me va a llevar, no me va a llevar, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Pues esta es la evidencia. Si tú estás en luz, si la luz de Cristo está en tu corazón, tienes comunión con el prójimo. No puedes odiar al prójimo. Por más que sea tu enemigo, tú vas a decir como el mismo Jesús dijo: perdónalo, porque Dios sabe lo que hace. Muchas veces hay personas que dicen: no, yo creo, yo sé, y dentro de sus corazones tienen amargura,
rencores, odios contra el prójimo. Entonces, ¿qué pasó? El apóstol Juan nos enseña que si no tienes comunión con el prójimo, comunión significa el mismo vínculo de amor. Porque tú has recibido amor y fluyes en ese amor. Tú has recibido perdón y fluyes en ese perdón. Tú has conocido el amor del Señor y fluyes en ese amor. Por lo tanto, la evidencia exacta de que si tú eres cristiano verdadero es que puedes amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer bien a los que te ultrajan y te persiguen, porque no eres tú, tu naturaleza carnal y pecaminosa, es Cristo en ti, fluyendo. ¿Cómo hacer para? Porque también está la carne nuestra que se levanta en iras y en odios. Recordar y cambiar, renovar tu mente y decir, Espíritu Santo, tú estás en mí. Ayúdame a amar a esta persona que me hizo daño, que hirió mi corazón, que me robó. Y Dios va a empezar a hacerlo. Y va a ser salud para tu cuerpo, medicina y refrigerio para tus huesos, cuando andamos en el amor de Cristo. Es pura vida, porque hemos nacido de nuevo. Entonces aquí Juan está enseñando que si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y también tenemos amor, porque comunión, ya el amor es el vínculo que nos une. Bendito sea el Señor. Entonces sigue hablando y diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bien, Juan está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, ¿cuántas veces nosotros hemos ministrado a las personas y dicen, no, yo no necesito? Yo no hice mal a nadie, yo soy perfecto, bueno, también te destruyo a mí mismo, pero al prójimo no le hago nada, yo soy buena persona, estás mintiendo. Es una mentira, porque todos tenemos pecado. Y los que hemos reconocido, esos somos bienaventurados. Los que hemos reconocido que somos pecadores porque dijimos, necesito que me salves, Jesucristo. Así que mentimos si decimos que no tenemos pecado. Pero ahora, siendo hijos de Dios, porque como dije al principio, no sabemos a quién está dirigido estos versículos. Puede ser que esté dirigido a pecadores. Entonces uno le presenta el Evangelio y el pecador se arrepiente y comienza una nueva vida. Así que si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. No estás en la verdad. Somos gente que estamos en la verdad nosotros. Estamos en la luz, estamos en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Y dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo está dirigido a las personas, es evangelístico. Uno tiene que decirle a las personas que necesitan la salvación y que confíen sus pecados y que se arrepientan y que vengan y cambien de dirección, como hablábamos en la semana. La ovejita perdida está pecando porque se rebeló, y se cayó en un pozo y fue Jesús y la rescató, hizo fiesta, la son sus hombres. Esto es arrepentimiento. Reconocer que estás hundido y que necesitas un Salvador. Y que Jesús va a estar siempre disponible. Es maravillosa su bondad. Él vino para eso, para limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Qué lindo. Ahora bien, vamos a ver el versículo capítulo 2 y dice así: hijitos míos. Qué lindo que habla Juan. Muy amoroso, ¿no? Esa expresión, hijitos. Creo que ahora se está dirigiendo a cristianos, porque ya se están diciendo hijitos. En el anterior capítulo no sabemos, puede ser que sí o puede ser que no. Por eso a veces yo digo, ¿qué hago? ¿Les predico salvación? ¿Les predico santidad? Pues aquí está todo mezclado. En este
me pone la primera línea. Porque ¿quién me va a decir que no guarda a veces un rencor hacia alguien que le hizo mal, pero tienes el abogado que te defiende? Porque ya has confesado todo, porque lo que has remitido tienes a Cristo en su espíritu. Por lo tanto, el abogado está continuamente delante del Padre defendiéndote, intercediendo por ti. Incluso cuando hacemos aquí las reuniones, no lo hacemos perfecto, hoy no salió nada perfecto, pero yo lo perfecciono en el cielo. Sí, me ponen cara a cara, pero no fue bien mi música. Ya próximamente vamos a tener buena música, pero claro, Dios es un Dios de lo perfecto. Imagínense que en la ley de Moisés dice que el sacerdote en el lugar santísimo, en esta parte, no tenía que sudar porque caía muerto. Las veces que yo hubiera caído muerto, si no fuera por el abogado que intercede por mí, porque miren que con la menopausia y con el calor que hace aquí, gracias a la gracia divina, pues bueno, es así, es una broma, pero de verdad que la perfección, Dios es perfecto, perfecto. Y entonces nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros si tu hijito lindo y de Dios creas. Qué hermoso tener la figura, no solamente de un salvador, sino de un abogado, que está continuamente defendiendo, ¿no? Porque hay otro abogado que es un fiscal, que está todo el tiempo ¿qué? Acusándote. Y eso traducido es Satanás. Satanás está continuamente, ay, tú eres un hijo de Dios, mira cómo estás. Estás todo derrotado. Pero si eres un hijo de Dios, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo, que intercede por ti, y el Espíritu Santo intercede por ti también, con gemidos indecibles. Bendito sea el Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo sé que es una palabra propiciación, un poco difícil de entender. ¿Recuerdan lo que es la propiciación? Aleluya, es esa ira aplacada por la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Es la propiciación. Eso significa que, hijito, tú, que no eres perfecto, si no tuviera la sangre de Cristo, no hubiera sido derramada, pues la ira de Dios, el castigo de Dios vendría sobre ti, porque Dios es un Dios justo y perfecto. Y también tenemos en las Escrituras la enseñanza de que si Él es Padre, Él nos disciplina. Y lo dice en términos de castigo, pero es una disciplina, para que andemos como a Él le agradamos. Entonces, yo voy a ir a Efesios 4, vamos a Efesios 4, porque siempre termino con la apóstol Pablo, ¿verdad? Pero solamente para aclarar, dice el apóstol Pablo, ¿cómo ruega a su gente, a los efesios, que ya es una iglesia constituida, que dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego, que el apóstol Pablo ruegue a la gente. Yo también les ruego a ustedes, por los padres, por favor, pórtense bien. A los cultos. No dejen ni un domingo de alimentarse, no dejen de congregarse. Les ruego, no por mí, yo tengo mi vida hecha, mis hijos también, por ustedes. Y Pablo también dice: os ruego, hermanos, os ruego que no andéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ah, tienes una vocación, ¿eh? Qué lindo. Eres representante de Jesucristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
somos uno, un cuerpo, un espíritu, un Padre, una misión. Por eso les ruego que no estén tan independientes, que se involucren en las cosas de la iglesia, que nos amemos los unos a los otros. Si hay un hermano que está caído, levantarlo. Si hay uno desanimado, no lo culpemos, sino que lo animamos con la escritura. Somos uno. Y yo puse el Salmo 83, ¿por qué? Porque de cara a lo que está sucediendo en este mundo, hay mucho odio, y sabemos que el odio es tinieblas y Dios es luz, ¿verdad? Entonces, esto comienza, la luz y el amor y la comunión comienza desde nuestro corazón hacia Dios. Nosotros pretendemos que no haya guerras, ni Rusia con Ucrania, ni Israel con todo lo que le rodea, ni China con esta isla, como se llama Taiwán. Son tres focos ahí que dentro de poco se despiertan y va a haber ahí un caos mundial. Pero si nosotros mismos tenemos paz y la transmitimos, pues esa es nuestra misión. Sería muy bueno transmitirlo a la sociedad, que es lo que estamos haciendo, a la familia primero, la familia. Instruimos a la familia en el amor de Cristo, la familia de la fe, de Dios, la familia de casa, la familia de la fe, que es esta, la sociedad y el mundo entero. Pero sabemos que las escrituras enseñan, y voy a hablar en el Salmo 83 como una profecía, porque profecía significa que va a acontecer, lo que va a acontecer. Y esta es la profecía para no hablar del Apocalipsis y no hablar de Mateo 24, que son las profecías de los últimos tiempos. Pero aquí dice, en el Salmo 83 dice, y ahora les digo por qué digo esto. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí te rugen tus enemigos. Y hemos visto recién que Dios es luz, es amor, pero el enemigo es odio, muerte, persecución, tribulación. Y rugen. Les queda poco, al diablo le queda poco. Porque aquí te rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Este es un salmo que habla de Israel. Es Israel. Nosotros, como cristianos, sabemos que nuestro Salvador provino de Israel, y que allí en Israel el mismo Jesucristo va a descender y va a sentarse a reinar a las naciones. Y sabemos cómo está Israel en estos momentos. Y tiene que ser odiada por el mundo entero. Esa es la profecía. A veces nosotros vemos las propagandas que están bien manipuladas para que en nuestro corazón haya odio hacia Israel. Toda la información está bien manipulada porque tiene que llegar el mundo entero a odiar a Israel. Por eso no hay ninguna información sobre la persecución de los cristianos, solamente lo que está pasando en Israel. Pero esto es profético. Si a nosotros mismos nos cuesta amarnos los unos a los otros, y a veces nos tratamos mal, lo que es en los estratos más altos, en gobiernos y entre países, pues mucho más duro, ¿no? Dice, contra tu pueblo y contra tus protegidos, como sea, Israel es el protegido de Israel, de Dios, perdón. Israel es el protegido de Dios. Y nosotros que somos descendientes de Abraham por la fe, tienes que entender que eres protegido de Dios. ¿Ven? Y dice, han dicho, venid, estudiámoslos.
para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, que es la mesa actualmente, y de los ismaelitas, que es Egipto, Beirut y sur de Togarma. Yo estoy traduciendo cuáles son las naciones actuales, ¿no? Las tiendas de los edomitas, Moab, los arameos, Gebal, Amón y Amalek, que son toda la franja de Gaza, los palestinos y toda esta franja, toda esta parte, los filisteos, Tiro, los filisteos y los habitantes de Tiro, que es Irán. Si sucede algo con Irán, pues ahí, ya está. Israel se va a poner contra Irán y ya todos los terroristas que están esparcidos por el mundo entero, que nos tienes al lado, se van a vengar. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y vamos al versículo 12, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Ese es el versículo 12 que yo no lo dije. Heredemos para nosotros, sí, la morada de Dios. Ahorita el versículo 12. Entonces, no es una guerra por territorios, no es una guerra por tierra, es una guerra espiritual contra el Hijo de Dios, que va a venir muy pronto, porque aquí lo dice, heredemos la tierra, heredemos para nosotros las moradas de Dios. No estoy haciendo proselitismo ni nada, pero lo dice la Escritura y tenemos que estar alertas de todo el engaño que hay. Y si hay odio, no es una religión verdadera. Y esta religión es odio. Y lo hemos confirmado con la epístola de San Juan, que vamos a ver algunos últimos versículos. Y vamos a ver ahora el primera de Juan 3, del 8 al 10, que dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado, pero sí muchas veces erramos y caemos, pero sí tenemos un abogado. Pero el que practica el pecado continuamente no tiene otra opción que pecar. Nosotros tenemos la opción de obedecer al Espíritu Santo o darle caso a la carne, que al final no nos va a llevar a buen puerto. Hacerle caso a nuestra silla, a nuestro enojo, a nuestro rencor. Eso se psicosomatiza, creo que se dice así. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios, y esto está en San Juan 3, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Nicodemo vino con todos los sagrados maestros, sabemos que ha venido de Dios, porque no hay nadie que haga las cosas que tú haces. Si no nace de nuevo, no entras en el reino de Dios. Punto. Jesucristo no hizo caso a toda esa salamería. Hay que nacer de nuevo. Y aquí dice que el que nace de nuevo, que somos los que hemos tenido al Espíritu Santo, tenemos comunión con nosotros y con Dios. Y dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar la simiente que está en ti, porque es el Espíritu Santo. No peca el Espíritu Santo. Es la simiente del Espíritu de Dios en ti, cuando tú te has recibido. Por eso hazle caso al Espíritu Santo. Siempre te va a dirigir hacia tu victoria, hacia tu bendición. Siempre en sus brazos, en su redil prometido. En el versículo 1 de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que tú primero conozcas que Dios te ama y envió a su Hijo en propiciación, o sea que la ira no cae sobre aquel que tiene al Hijo. Y voy a leer un versículo que se me escapó en San Juan, primera epístola de San Juan 2, del versículo 8 al 11. ¿Amén? Presten atención y con esto termino, no se me duerman. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para resumir, Juan nos enseña que la evidencia de que eres un hijo de Dios es la comunión que tengas con tu hermano y que conozcas el gran amor que Dios te tiene. Esa es la evidencia. Si aborreces a tu hermano, si odias a tu hermano o al prójimo y tienes ese deseo de tu casa y no puedes salir de eso, te digo que vengas a Cristo Jesús, que Él va a hacer de ti una nueva creación y vas a poder amar en vez de aborrecer. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Señor Jesús, porque esta es tu palabra. Ya me gustaría compartir cada uno de los versículos del apóstol Juan, que te ha visto, que te ha oído, que te ha palpado. Ya deseamos nosotros verte con nuestros ojos esa gloria y esa belleza y esa compañía.